El tema de esta mañana, hermanos, se llama estar en la órbita de Dios. Y bueno, todos nosotros, o la mayoría en la escuela, nos han enseñado acerca del universo, nos han enseñado acerca de las galaxias, de los planetas, de los satélites de los planetas. Y quizás en algún momento nos hemos preguntado cómo es que todo eso se sostiene ahí arriba. ¿Cómo es que los planetas, los satélites no se caen? Y bueno, la ciencia da sus teorías, da sus explicaciones científicas, pero yo creo que nosotros ahora sabemos y entendemos que eso sucede porque la mano poderosa de Dios es la que sostiene todas las cosas. Amén. Pero vamos a imaginarnos de alguna manera qué sucedería si la Tierra se saliera de su órbita. Yo creo que lo más seguro es pensar que habría una serie de cataclismos que quizás llevaran a la extinción de la vida aquí en la tierra. Quizás pensaríamos que todo se volvería un caos, que nada pudiera sostenerse y que quizás toda la humanidad perecería o sería destruida si algo de esa magnitud sucediera con nuestra tierra. Pero nuestra tierra hoy día está ahí en su lugar, está orbitando alrededor del sol, está en su lugar, está en su tiempo, y todas las cosas suceden de una manera perfecta. Lo terrible sería cuando ya no fuera así, cuando la tierra se saliera de su lugar y todas las cosas fueran diferentes y quizás terribles. Pero quiero decirle, hermanos, que de igual forma sucede cuando los humanos, cuando las personas dejamos de orbitar alrededor de nuestro sol de justicia. Se llama Jesucristo. Cuando no estamos en la órbita de Dios, se comienzan a dar una serie de circunstancias que van dejando una estela de dolor, de fracaso, de frustración. Y es que cuando nuestra vida comienza a girar en torno a lo que no es Dios o a lo que aparenta ser Dios, solamente aparenta, pero no es Dios en realidad, todo se comienza a derrumbar. Mire, la palabra de Dios ahí en Juan 15:5, si usted lo quiere buscar, Evangelio de Juan 15:5, dice así: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Separados de Dios, fuera de la órbita de Dios, cuando no estamos girando alrededor del sol de justicia, todo se comienza a derrumbar. Mire, muchas veces hemos visto personas que
en un momento dado son fieles al Señor, permanecen en el Señor, están en comunión con Dios, están en la órbita de Dios, pero por alguna razón de repente se apartan, se separan, algo pasa en su vida, que ya no están girando alrededor de Cristo y su vida se empieza a derrumbar. Su vida se empieza a volver un caos y hay fracaso y hay destrucción. Es necesario entonces permanecer, como dice aquí la palabra, en el Señor, porque separados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso, hermano, es necesario que todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todas nuestras acciones giren en torno a Dios. Porque solamente así, solamente de esta manera será como vamos a propiciar las condiciones para que la vida plena que tanto anhelamos tener se desarrolle en cada uno de nosotros. Y cuando giramos alrededor de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún lo malo, todo nos ayuda a bien. Pero desafortunadamente, hermanos, hoy en día abundan personas creyentes aún que asisten al templo continuamente, conocen la profundidad de la palabra de Dios, tienen fe, se involucran en actividades, sin embargo, no están mostrando en su vida esa vida plena que Dios quiere para cada uno de sus hijos. A veces podemos mirar que aún esta clase de personas están viviendo un caos en su vida. Aparentemente todo está bien, pero es eso, nada más. Apariencias, todo es aparente. No están viviendo una vida plena como Jesús quiere que la vivamos y por lo cual Él vino a esta tierra. Porque es el deseo del corazón de Dios que tú y yo vivamos una vida plena. Jesús lo dijo ahí en Juan 10:10. Dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que vivan plenamente, para que todas las cosas sean para bien en su vida, para que haya prosperidad, para que vivan la vida que ha diseñado para nosotros. Pero entonces la pregunta sería, quizás la vida de las personas que no viven de esta manera no estará orbitando alrededor de Cristo. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Será que giran alrededor solamente de un sistema religioso o giran alrededor de ellos mismos, confiando en sus fuerzas, en sus habilidades, en sus conocimientos? ¿Qué hacer entonces para que sus vidas entren en la órbita perfecta de Dios? Yo creo, hermano, que para que las vidas de las personas entren en esa órbita perfecta de Dios, se necesitan dos cosas principalmente.
Claro, hay muchas cosas que el Señor quiere de nosotros, pero hay dos palabras, hay dos cosas que es necesario tener para vivir la vida plena que Dios quiere para nosotros, y se llaman santidad y compromiso. Mire, muchas veces cuando hablamos de la santidad, nos imaginamos algo muy difícil, muy complicado, muy complejo de realizar o de hacer. Nos imaginamos algo que para nosotros es inalcanzable y decimos: ¿cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo puedo encaminarme a la santidad? ¿Cómo yo puedo decir que voy hacia la santidad? Es algo que a veces nos pesa demasiado y que creemos que no es posible que nosotros humanamente podamos hacer. Pero déjeme decirle que no es tan complejo verdaderamente, porque la santidad, hermano, es solamente apartarse de todo aquello que constituye un estorbo entre tú y Dios. Eso es la santidad. Así de sencillo. Apartarse de todo aquello que se constituye en un estorbo entre tú y Dios. Apartarse de todo aquello que te saque de la órbita perfecta de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos nuestra condición. Cada uno de nosotros sabemos de qué actitudes internas y externas tenemos que apartarnos. Dios conoce nuestra vida perfectamente, pero nosotros también sabemos qué son esas cosas que nos sacan de la órbita de Dios, qué son esas cosas que nos estorban en nuestra relación con Dios. Que a veces nos hacemos los loquitos, a veces no queremos mirar claramente o no nos interesa hacer una autorreflexión o una autocrítica de nuestra vida. Sí, porque no nos gusta encarar o enfrentar nuestra condición delante de Dios. Pero mientras no lo hagamos, hermanos, no vamos a poder experimentar esa vida plena que Dios cada día nos ofrece. Porque si no hacemos esto, todo lo vamos a ver cuesta arriba. Lo vamos a ver con muchas complicaciones y nos va a ser muy difícil avanzar en la vida y avanzar en el reino de Dios. Pero el apóstol Pedro escribe algo con mucha claridad y es lo siguiente. Él dice ahí en Primera de Pedro 1, capítulos 14 al 16, Primera de Pedro 1, 14 y 16, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como Dios que les llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que como hijos obedientes ya no estemos en los deseos que antes teníamos
que no permanezcamos en aquel estado de ignorancia, sino que ahora que sabemos cuál es la voluntad de Dios, ahora que sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que nos manda a través de su palabra, entonces tengamos que cambiar nuestra manera de vivir para ir encaminándonos en el proceso de la santidad y en un momento dado llegar a ser santos como Él es santo, es decir, llegar a ser imagen de Dios. Porque así nos creó desde el principio. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y Él quiere que volvamos nuevamente a esa condición. Ahora, quiero que recuerde también, hermano, que santidad no significa perfección. Ya lo hemos comentado en otras predicaciones. El proceso de santidad en nuestra vida comienza cuando decidimos apartarnos de lo malo y alinearnos a la voluntad de Dios. Así es que no es tan complicado, o no parece tan complicado. El proceso de santidad en nuestra vida, comenzar a dar un primer paso hacia la santidad, es apartarnos de lo malo y alinearnos a lo que Dios manda, a obedecer sus mandamientos, pues. Así es que tenemos que despojarnos de las interferencias, tenemos que hacer a un lado los obstáculos, tenemos que quitar todos los estorbos y empezar a caminar en la voluntad de Dios para que todas nuestras actitudes empiecen a girar en torno a su voluntad. Actitudes que se manifiestan o que serán manifestadas en una vida de obediencia a su voluntad. Una persona santa, hermano, es aquella que tiene la disposición de orbitar en torno a Dios y de orbitar en torno a su palabra, es decir, girar en torno a la voluntad de Dios y girar en torno a lo que Él manda a través de su palabra. Orbitar sin condiciones en torno a los lineamientos de Dios y comenzar a vivir obedeciendo lo que Él nos manda hacer. Y eso es comenzar a vivir ese proceso de santidad y esforzarnos cada día por avanzar un paso más y un paso más y un paso más y un paso más y un paso más, teniendo enfrente la imagen de Jesús y el ejemplo de Jesús y procurando esforzarnos cada día para parecernos más a Él. ¿Y la santidad completa cuándo llegará? Cuando Cristo venga, cuando seamos arrebatados. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Cuando seamos arrebatados y la perfección llegará y la santidad completa, porque nosotros no podemos vivir con un cuerpo imperfecto y corrupto en el cielo. Así es que Dios tendrá que hacer quizás la culminación de su obra para que realmente podamos tener un lugar allá junto al Señor. La otra palabra es compromiso. El compromiso se traduce en una vida de servicio a Dios, al prójimo, en medio del entorno en donde Dios nos ha colocado. Si estamos en el mundo es precisamente para ser árboles fructíferos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Ahí donde vives, ahí donde trabajas, ahí donde tienes tu negocio, ahí donde asistes normalmente, ahí
Es el lugar que Dios te ha colocado para que des fruto. Aquí en la iglesia, en la congregación donde Dios te ha plantado, aquí es donde tienes que dar fruto. Aquí es donde tienes que servir a Dios. Mucha gente anda buscando y va de iglesia en iglesia a ver cuál le acomoda para sentirse a gusto y entonces decir, aquí sí quiero servir. Pero hermano, no es donde tú quieras, es donde Dios te pone. No oigo muchos amenes, pero así es. Es donde Dios te coloca, ahí es tu lugar. Dios quiso colocar a la tierra en un lugar y su satélite en otro, y ahí es donde están girando alrededor del sol. Y ahí es su lugar. Si se salieran de eso, sería un caos su vida, como sucede muchas veces cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Pero bueno, es ahí precisamente donde Dios te coloca, donde Él quiere usarte, donde tú puedes servirle, donde es indispensable que empieces a dar fruto, porque el Señor así lo decidió y el Señor te eligió a ti para ponerte precisamente en el lugar donde estás. Y no te vas a mover a menos que Dios te mueva, amén. Él nos eligió para eso, para servirle en donde Él nos ponga a servirle. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les he elegido a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y sus frutos permanezcan. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos dónde estar, Él nos puso en donde debemos estar. Y ahí nos plantó, dice, y les he puesto para que vayan y lleven fruto, no para que nada más estén ahí plantados sin hacer nada. Es necesario dar fruto, servir a Dios, hacer algo en la obra de Dios, producir. Decía un amigo, tenía un dicho a mí me causaba risa. Decía: vaca que no da leche, pues solo para el rastro, ¿no? Que no sirve para otra cosa. Dios quiere, hermano, que ahí donde Dios nos ha puesto sirvamos a Dios, a nuestros prójimos, nos involucremos en las cosas de Dios y demos fruto. Traigamos las almas, evangelicemos, sirvamos en cualquier ministerio, pero que demos fruto y fruto abundante, pero además que ese fruto permanezca. Muchas personas aquí en la congregación han dado fruto en diferentes áreas, en el evangelismo, en el servicio, en la construcción de esta iglesia, de este templo, en muchas cosas, y muchas veces el fruto ahí está. El fruto permanece. Y es lo que Dios quiere, que demos fruto, pero que además se vea, permanezca. El problema de muchas personas es que han perdido la noción o aún desconocen el propósito por el cual están en la tierra, en este mundo y en este lugar. Muchos han perdido la visión y obviamente al perderla se salen completamente de la órbita de Dios.
se desvían del propósito y comienzan a acercarse peligrosamente a un agujero negro que se llama el mundo. Mire allá arriba, en el cielo, en el universo, dicen los astrólogos que hay unos hoyos negros o agujeros negros que son como remolinos y que cualquier cosa que se acerca a eso es succionado y se pierde. Y cuando nosotros, hermanos, no estamos en nuestra órbita con Dios, nos acercamos peligrosamente a ese hoyo negro llamado mundo, el cual en un momento dado nos va a succionar y vamos a desaparecer ahí. Se van a perder en medio de las tinieblas. Entonces, Dios nos ha llamado, hermanos, a ser productivos para Él. Cada día que abras tus ojos y te pongas de pie, recuerda que tienes que servir a Dios, que hay un compromiso de trabajar para Dios, porque para esto fuimos llamados. Ahora, tienes que recordar también que quien sirve a Dios tendrá su recompensa, tanto en el cielo como aquí en la tierra también. Tienes el compromiso de presentar el plan de Dios para la humanidad. ¿Cuál es ese plan de Dios para la humanidad? Plan de salvación. Dice primera de Timoteo 2:4, Dios desea que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos sean salvos, no nada más que tú y yo. Él desea que todos, que conozcan la verdad, que conozcan a Jesús, Él es la verdad, que conozcan la palabra, que sepan que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Y ese es nuestro compromiso como cristianos y como hijos de Dios. Además, tenemos el compromiso de motivar con nuestras palabras y con nuestro estilo de vida, motivar a las personas que te rodean para que ellos también sientan la necesidad inmediata de integrarse y orbitar alrededor de Dios. Ese es nuestro compromiso también, que con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestro estilo de vida, la gente sea motivada y que diga en un momento dado: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener lo que él tiene. Y en un momento dado decidan integrarse y girar alrededor de Dios. Así que todos nuestros esfuerzos tienen que ir encaminados hacia ese propósito, independientemente de la ocupación que tengas, de la profesión que tengas, independientemente en donde trabajes o en donde vivas. Debes ser de buen testimonio y buen ejemplo para los demás, porque eso es también una forma de llevar buenas nuevas. Esa es una forma de evangelizar a las personas. Cuando las personas vean que tú vives mejor y que todo se te da y que eres próspero y que estás bien y que te va bien en todas las cosas a pesar de los problemas y las circunstancias, van a decir: yo quiero también ser parte de. Y cuando tu visión y tu misión personal están enfocadas en producir para Dios, entonces tu vida estará girando alrededor de Él y serás árbol que dé fruto abundante para Dios. Esa es la única forma, hermano, como le encontrarás sentido a tu vida, aún en medio de los desiertos,
aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de todas las cosas que vemos en el mundo, aún en medio de todo eso, seremos árboles que dan fruto para Dios. Santidad y compromiso son dos actitudes fundamentales que deben ir de la mano para que nuestra vida orbite alrededor del sol de justicia, como dije, porque únicamente así vas a experimentar esa vida plena que tanto anhelas, porque la anhelas, quisieras tenerla, pero es solamente de esa manera. Necesitamos ser como esos planetas o como esos satélites que giran alrededor del sol y que reflejamos la luz de Dios en medio de la oscuridad de este mundo. Que nos comprometamos a servirle, permitiendo que Dios nos prepare, que nos capacite, que nos use en su obra y le demos buenos frutos, pero además abundantes, siendo buenos siervos que hacen la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 35, Jesús se refiere a Juan el Bautista, se refiere a su ministerio y lo hace con estas palabras. Mire, dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Refiriéndose a Juan el Bautista, la palabra dice que él era antorcha que ardía y que alumbraba. Y es interesante mirar las palabras con las que Jesús define a Juan el Bautista. Dice, él era. Eso nos habla de su identidad. Él era antorcha que ardía, nos revela su proceso interno. ¿Cómo estaba Juan? Ardiendo. ¿Qué era? Una antorcha y estaba ardiendo. Dice además, y alumbraba. Y eso señala un efecto externo. No solamente ardía él, no solamente había luz en él, sino que además alumbraba a los demás. Y esta vida de Juan y su ministerio nos lleva a considerar tres elementos fundamentales para el compromiso con Dios y con su obra, y se lo voy a dar rápidamente porque ya no me queda mucho tiempo. El primer fundamento del compromiso con Dios es el de la ubicación. Es estar donde Dios quiere que estemos. Jesús ocupó el lugar de su compromiso con Dios y en ningún momento se planteó salirse de la voluntad de Dios. Él vino a la tierra voluntariamente para cumplir el plan de Dios para nosotros. Y aunque pasó por desiertos y aunque pasó por muchas cosas, Él se mantuvo obediente a Dios hasta la muerte. Y Él no se movió ni un centímetro del plan y de la voluntad de Dios. Él ha de haber pensado para sí mismo, Dios me puso aquí en este lugar para hacer esto y yo voy a obedecer y voy a cumplir hasta el fin. Aquí me puso, aquí lo voy a hacer. Ubicación. Porque en la obra de Dios, hermanos, no sirve el renombre, sino la ubicación donde Dios nos ha puesto para servirle. El segundo fundamento es el compromiso de trabajar, porque Él nos motiva a trabajar.
Y como dije, en la obra de Dios el renombre, el quien dice que eres o quieres que digan que eres, no tiene importancia. Lo que importa realmente es qué motivaciones tienes realmente, qué es lo que te mueve a trabajar, a pasar penalidades y a sufrir por la obra de Dios. Algo que tenemos que tener claro para poder servir a Dios es por quién hacemos todo. ¿Para nuestro renombre o para el que tiene un nombre que es sobre todo nombre? Nadie, hermano, en esta obra de Dios puede trabajar para su propia gloria, sino únicamente para la gloria de aquel que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y el tercer fundamento es entender nuestro tiempo en la obra de Dios. Dios tiene un tiempo para todo, hermano. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Él nos va a mover conforme a su voluntad y conforme a los tiempos que Él tiene para que nosotros le sirvamos. No querramos adelantarnos a los tiempos de Dios. Él sabe en qué momento va a requerir de nuestros servicios. Y si logramos permanecer en los tiempos de Dios, si no nos movemos de la órbita de Dios, finalmente Él cumplirá su propósito en cada uno y mirará cada uno el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermano, así es que no se mueva de la órbita de Dios, solo manténgase en la voluntad de Dios para poder alcanzar las metas en la vida, para alcanzar las metas en su ministerio. Estamos viviendo tiempos finales y recuerde lo que Jesús dijo: el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Perseverar hasta el fin, mantenernos en la órbita de Dios, no apartarnos, permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto, servirle, obedecerle.